Hola, buenos días. Mi nombre es Nancy de Olivera, soy profesora adjunta de Clínica Pediátrica y hoy vamos a compartir una charla acerca del crecimiento. El crecimiento en la edad pediátrica es uno de los eventos más importantes que tenemos los pediatras cuando asistimos a los niños. En esta charla abarcaremos los temas de la definición del crecimiento, cuáles son los determinantes en las diferentes etapas, cómo hacemos para evaluarlo y cuáles son las principales alteraciones que inciden en este proceso. La importancia la podemos dividir en dos aspectos, uno a nivel individual y otro a nivel poblacional. A nivel individual es un indicador de la salud del niño al cual yo asisto, de mi paciente. Es otra forma también de ver cuál es el impacto o las consecuencias que tienen las enfermedades o los factores ambientales, tanto adversos como favorables en la vida de este niño, así como la efectividad de las medidas que yo puedo tomar si detecto alguna alteración en lo que veníamos diciendo. A nivel poblacional también es importante el estudio y el acompañamiento del crecimiento, porque es un indicador de la salud de la población infantil. También nos permite hacer un seguimiento secular de las poblaciones, esto es ver cómo las poblaciones a nivel mundial van aumentando, que es lo que se va viendo, o cómo se van comportando, y también a nivel poblacional para la configuración y la llevada a cabo de programas preventivos. Cuando vamos a definir el crecimiento, es oportuno decir que el crecimiento y desarrollo, que habitualmente nosotros los decimos como juntos, porque cuando está todo bien, habitualmente van en forma paralela, son entidades separadas. El crecimiento se refiere exclusivamente a lo que es el aumento del tamaño corporal en el curso del tiempo y que es el resultado de varios factores que inciden de forma simultánea. Tenemos por un lado lo que es la carga genética, es decir, cuál es la predisposición genética o el programa genético con el cual viene cada niño, producto de su mamá y su papá, y que se expresa a lo largo del tiempo, pero esto está inmerso en un ambiente que puede ser favorable y propiciar un crecimiento adecuado, como no, y determinar una alteración en el mismo. Este crecimiento decimos que ocurre desde la concepción hasta el momento de la finalización de la maduración esquelética y sexual. Cuando nosotros hablamos de un crecimiento óptimo, varios factores tienen que interactuar. Uno de ellos es la nutrición óptima. ¿A qué llamamos una nutrición óptima? Es cuando los lactantes son alimentados en los primeros 6 meses de vida con pecho directo exclusivo, con lactancia materna, ¿sí? Así como después cuando se hace la introducción de los alimentos, que estos sean de forma adecuada y a las edades también adecuadas. El entorno tiene que ser óptimo. ¿Qué queremos decir con esto? Un entorno óptimo es aquel lugar donde se desarrolla un niño, donde es querido, donde también están alejados de infecciones o de ambientes, medioambientes perjudiciales para ellos, como puede ser, por ejemplo, el consumo del tabaco a nivel intrafamiliar. Esto se debe acompañar, por supuesto, de una atención de la salud también de buena calidad. ¿Qué queremos decir con esto? El niño debe cumplir con lo que son las inmunizaciones que están pautadas para prevenir las enfermedades inmunoprevenibles y contar con una atención programada, normatizada, como es la que nosotros tenemos en nuestro país, la cual puede ser llevada en registros a través del carnet de salud de la niña y el niño. ¿Cómo evaluamos el crecimiento? Varias cosas tenemos que tener en cuenta. Uno son las medidas antropométricas, que tienen que ser realizadas con una técnica correcta. Después el empleo de estándares adecuados del crecimiento y la valoración de la velocidad del mismo. Las medidas antropométricas que nosotros habitualmente utilizamos son, como dicen ahí, el peso, la talla y el perímetro cefálico para los niños más pequeños. Tenemos que tener en cuenta que cuando tomamos medidas antropométricas pueden ocurrir errores que nos distancien de la medida real y las podemos agrupar en 4. Uno sería el error del instrumento. Si nosotros tenemos una balanza que no está en condiciones, un tallómetro que también está mal o una cinta que no reúne las condiciones adecuadas, llevamos a un error, podemos incurrir en un error. Otra causa de error es que la técnica, la forma en la cual yo estoy recogiendo esa medida no es la adecuada, no es la que está estandarizada y que nos permite repetir en forma seriada esa medida. También existe lo que es la diferencia interobservador e intraobservador, es decir, que yo puedo tomar una medida diferente como lo realiza otra persona y mis propias medidas ser distintas. Por lo tanto, tenemos que ser como muy cautelosos en esa forma.
El cuarto punto, bueno, a veces podemos incidir de manera más difícil. Necesitamos la cooperación del niño. Ahí apelaremos a lo que son nuestras habilidades comunicacionales, el poder interactuar fluidamente con el niño y convencerlo habitualmente de que se quede quieto. Las mediciones deben ser precisas y exactas. ¿Por qué? Para minimizar los errores. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nosotros podemos llegar a diagnósticos de alteraciones del crecimiento que determinen medidas, que determinen además también estrés para los padres, es decir, preocupación, diciéndoles que su hijo no está creciendo bien y en realidad no es eso, sino que la medida está mal tomada. O sea que como consejo, cuando una medida no viene en consonancia con las medidas anteriores, chequeemos que esté bien hecho, ¿sí? Una vez que tenemos las medidas antropométricas, vamos a determinar lo que son los índices antropométricos, que las llevaremos a comparar con valores de referencia. Los valores de referencia son patrones que nosotros en nuestro país utilizamos, los recomendados por la OMS, que son producto de un estudio multicéntrico que se realizó desde el año 1997 a 2003, multicéntrico, como les decía, en varios, en 5 o 6 países en varios continentes, que lo que posibilitó es que la muestra sea homogénea. Esto puede ser aplicable a cualquier niño del mundo, ¿sí? Es cómo deberían crecer estos niños, ¿sí? Los criterios fueron muy rigurosos para la inclusión de estos niños, los que fueron seguidos para llevar a la construcción de estos estándares, y tienen como particularidad que los niños, los lactantes, fueron alimentados con lactancia materna. Veremos por qué esto es importante, porque los niños alimentados con fórmula crecen diferente a los niños alimentados con pecho materno. Los índices antropométricos que vamos a utilizar dependen de la edad que tenga nuestro niño. En los lactantes, los que utilizamos en el peso para la edad, la longitud para la edad, el perímetro cefálico para la edad y el peso o longitud para la talla. Cabe decir que uno de ellos, que es el perímetro craneano, es una forma indirecta de ver el desarrollo del sistema nervioso, o sea que es una forma indirecta de acercarnos a ver si está creciendo bien en ese aspecto nuestro niño. Los niños que son más grandes, entre 2 y 5 años, lo que nos importa y lo que vamos a utilizar son los índices longitud, edad y peso para la talla. Y en los más grandes cobra importancia el índice de masa corporal en función de la edad, y tienen, además, también hacemos el control de la longitud de la talla. El crecimiento lo vamos a desglosar en las diferentes etapas del niño, sabiendo que dependen de factores diferentes. A nivel prenatal, es decir, antes que el niño, durante la gestación, el crecimiento tiene varios componentes. Uno es la nutrición transplacentaria en ese momento y el espacio físico, es decir, el tamaño de la mamá y el tamaño del útero, que dan marco al crecimiento del niño. También la regulación hormonal en esta instancia está a cargo de la insulina y del factor de crecimiento símil-insulina. En los niños, desde el nacimiento a los 2 años, la nutrición obviamente es muy importante y comienza a cobrar importancia el componente genético que hablábamos. La regulación hormonal en este caso está a cargo de la hormona del crecimiento y del factor insulino del crecimiento. Los niños de 3 años a la pubertad, la carga genética es importante, la regulación hormonal está a cargo de la hormona del crecimiento y del factor de crecimiento insulino-like, así como también de los ejes tiroideos y suprarrenales. En el último momento del crecimiento, en la pubertad, sigue la importancia del componente genético, la regulación hormonal, entran en juego los esteroides sexuales propios de esta etapa, así como también continúa la influencia de del eje de la hormona del crecimiento y factores de crecimiento de insulina. El crecimiento prenatal es el momento donde hay una mayor velocidad de crecimiento. Recordemos que pasamos de células a un individuo completo. Es cuando la velocidad de crecimiento es máxima. El tamaño del recién nacido, como decíamos, dependía del tamaño de su mamá, del tamaño del útero y de la nutrición transplacentaria. Una ingesta, vale la pena decir que una ingesta de una mamá que sea menor a 800 calorías por día, determina una afectación del crecimiento fetal. Fíjese que 800 calorías es bastante poco, o sea que mamás que algún déficit calórico tengan,
el cuerpo es como muy inteligente, entonces hace que sea la energía destinada al crecimiento del bebé. La regulación hormonal en este momento era, como habíamos dicho, la insulina y el factor del crecimiento de insulina, sabiendo que, por ejemplo, un hiperinsulinismo determina una macrosomía, o sea, estamos hablando de un niño de mayor tamaño, habitualmente con un peso mayor a los 4 kilos. En este momento, o sea, el crecimiento prenatal, la carga genética no tiene tanto peso. Tenemos dos momentos en los cuales, si lo que nosotros evaluamos es la talla o el peso, son diferentes a lo largo de la gestación. El pico de velocidad de talla, como dice ahí, está a las 20 semanas. Y la mayor velocidad de incremento de peso de ese feto es a las 30 semanas. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque depende a qué momento alguna noxa actúe, la repercusión en cuál de estos índices antropométricos va a estar la consecuencia. Cuando nosotros tenemos un niño que nace, una de las cosas que catalogamos es ver el peso en relación a la edad gestacional. Definimos, por tanto, un pequeño para la edad gestacional cuando el peso es menor al percentil 10 para esa edad gestacional. Cuando tenemos este niño y vemos que es pequeño, o sea que el peso está por debajo del percentil 10, debemos definir si se trata de un pequeño para la edad gestacional armónico o asimétrico. Armónico, ¿qué quiere decir? Que todas sus constantes están por debajo del percentil 10, tanto el peso, la talla como el perímetro cefálico. Esto es la minoría de los niños que son pequeños para la edad gestacional, o PEG, que le decimos, y esto conlleva un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque las causas que determinaron este fallo del crecimiento intrauterino son estas que nombramos aquí, y determinan una mayor injuria, ¿sí? Pueden ser causas cromosómicas, el empleo de drogas por parte de esa mamá, drogas que son alcohol, tabaco, cocaína, muchas de las cuales son teratogénicas, las infecciones que pudiera haber tenido esa madre durante la gestación, el HIV, la rubiola, que ya no tenemos, pero bueno, es otra de las que clásicamente se definen, que determinan un niño con un PEG armónico, o simplemente esto puede haber sido una variante de la normalidad. Tenemos un niño pequeño que es normal, simplemente pequeño. Vale la pena hacer referencia a lo que es normalidad. Normalidad es algo que se repite frecuentemente. ¿Por qué vale la pena hacer estas disquisiciones? Porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un niño que crece por un percentil bajo, no necesariamente está enfermo. De hecho, puede ser su carril o su forma de crecer, como lo vamos a ver más adelante. En el caso de los niños que son pequeños para la edad gestacional asimétricos, estamos hablando de los niños cuyo peso está por debajo del percentil 10, pero el resto de las constantes son normales, tanto la talla como el perímetro cefálico. La causa es otra. La injuria seguramente haya incidido más allá, más hacia el final de la gestación, y son las causas placentarias, ¿no? Una insuficiencia placentaria por una enfermedad de la madre o propio útero placentario. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo es que evaluamos a los niños en las categorías etarias que mencionamos al principio. Vamos a hablar de los niños menores de 2 años. Que las constantes que nosotros, los índices antropométricos eran estos, el peso y la talla para la edad, el perímetro cefálico y la relación peso-talla. Estas fotos que sacamos son de los carnets, que como les comentaba y ustedes seguramente sabrán, tenemos disponibles en nuestro país, que son lo que rigen el control de los niños, que son de los patrones que decíamos de la OMS. ¿tá? Y acá lo que vemos es el peso, que lo graficamos en kilos, y la edad. Esto que está acá en diferentes colores son los percentilos mayores que nosotros decimos. Tenemos el 3, el 15, el 50 en verde, el 85 y el 97. Esto es para el peso y esto para la longitud, ¿sí? Lo mismo, pensando en la misma sistemática, es el perímetro cefálico, que habitualmente lo medimos hasta los 3 años, porque es hasta cuando podemos tener una variación en el perímetro, después ya no crece más, y acá el peso para la estatura. Esto es para tener en cuenta cuánto crecen los niños. Decíamos que la velocidad de crecimiento intrauterina es la máxima que tenemos, esto de célula a organismo.
En el primer año, fíjense que crece 25 centímetros por año, es muchísimo. Después si bien va desacelerando, el niño sigue creciendo, pero a una velocidad menor. Acá lo vemos, 25 en el primer año, 10 en el segundo y 8 centímetros por año en el tercer año de vida. ¿Cómo evaluamos el crecimiento en el primer año? Para nosotros, como decíamos, es un indicador de salud. Queremos ver cómo está creciendo este niño, nuestro paciente. De darse alguno de estos criterios, podemos decir que el niño está teniendo un retraso en el crecimiento. ¿Cuándo ocurre una o varias de estos ítems? El crecimiento peso 10 menor al percentil 5, cruza esto que yo les decía, estos percentiles mayores, lo que tenemos en las líneas de colores, por ejemplo, del carnet. El incremento de la talla es menor, está por debajo del percentil 5, o cruza también 2 centilos mayores de la talla. Acá estamos definiendo, si tenemos esta alteración, un niño que tiene un bajo peso cuando su peso está por debajo del percentil 3, o una baja talla cuando la talla es menor al percentil 3. Bueno, este es nuestro paciente. Tenemos un niño con un bajo peso o una baja talla. Debemos tener en cuenta para tratar de ver qué es lo que está ocurriendo con él, si este niño ya venía con un retardo del crecimiento o no. Si tenía un retardo del crecimiento, puede ser, como decíamos, es una variante de la normalidad, es un niño simplemente chiquito pero sano. O es una secuela de un retardo del crecimiento intrauterino, o estamos frente a una desnutrición a nivel postnatal, o tiene alguna síndrome malformativo. Si este niño sí tiene un retardo en el crecimiento, las causas son orgánicas, no orgánicas o combinamos las dos. En esto si nosotros constatamos que el niño está teniendo una alteración en el crecimiento, tenemos que ver cuál es el problema para rápidamente tratar de evitarlo, de contrarrestar esto, ¿sí? Esto se debe basar en una historia clínica y un examen físico exhaustivo. Muchas veces es la historia clínica y el examen sin necesidad de hacer paraclínica el que nos da la respuesta. Por lo tanto, nos podemos ordenar en tratar de despistar causas orgánicas que lo dividiríamos en sistemas. Por ejemplo, el aparato gastrointestinal. Este niño tiene alguna parasitosis, por ejemplo, que debe ser una parasitosis masiva, porque la forma en que la Giardia, que es el parásito al cual nos estamos refiriendo, tiene que tapizar el intestino para evitar la absorción de los nutrientes. O que este niño tenga un reflujo gastroesofágico patológico. A nivel respiratorio debemos pensar en niños que tienen otitis o otitis medias agudas reiteradas, no una otitis aislada nos va a producir una alteración del crecimiento, no, esto debe ser repetido en el tiempo. Que tenga una enfermedad respiratoria crónica que nos determina una hipoxemia prolongada. A nivel de las cardiopatías, un poco lo mismo, ¿no? Que tengamos un shunt que nos determine una hipoxia. Recordemos que además de los alimentos que ingerimos, el oxígeno es el principal alimento de las células. Por lo tanto, en niños con cardiopatías cianóticas esto puede ser comprometido. A nivel neurológico, cuando tenemos un niño con alguna encefalopatía crónica o una enfermedad que le determine un trastorno en la deglución. Los niños con infecciones, con enfermedades renales, la insuficiencia renal crónica, las infecciones o el hipotiroidismo. Descartado esto, clínicamente sobre todo, porque nos podemos acercar bastante al diagnóstico pensándolo, entrevistando al niño y sobre todo viendo el examen físico, vayamos a pensar si la causa es no orgánica, donde juegan obviamente tienen mucho peso lo que es el aporte, la falta de aporte, que la calidad y la cantidad no sea la adecuada, desórdenes del apego. Les llamaría la atención saber la cantidad de niños cuyo problema con la alimentación no es tanto lo que le demos, sino la forma en que se lo demos. La deprivación materna o de un cuidador sea presente, que alimente al niño con dedicación, determina que los niños no crecen. Y una cosa que siempre tenemos que tener muy presente es que las enfermedades orgánicas y las no orgánicas, a lo que nos referíamos, estas causas psicosociales, no son excluyentes y pueden coexistir, determinando entonces una mayor repercusión en el crecimiento. Tenemos que saber cuál es la forma, acá de lo que estábamos hablando era cuando no crecían, pero sepamos que hay cruces en estos carriles que nosotros decíamos, que son normales entre el primer y segundo año de vida, lo que llamamos el catch-up, ¿tá?
es la canalización o la recanalización del crecimiento en función de la carga genética con la cual vienen programados los niños para crecer. 2/3 de los niños normales lo cambian buscando su carril genético en estos primeros 2 años. Tenemos que saber que tiene varias características, por lo tanto ahí podemos decir, bueno, este niño que además los cruces pueden ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces tenemos que saber cómo crece, cómo es esta recanalización para asegurarnos que simplemente sea esto y no una alteración. El peso y la talla van juntos. Si sube el peso, también sube la talla. Así como si disminuye el peso, también lo hace la talla. Por ejemplo, si pensamos que tenemos un niño que es macrosómico, no estaba predestinado genéticamente a ser tan grande. Simplemente fue quizás por una diabetes gestacional. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El niño va a empezar a buscar su carril que sea un poco menor al con el cual nació. Esto pasa en los 2 primeros años de vida. Cambios que nosotros veamos más allá de esa edad son patológicos, tenemos que buscarlo. Tenemos que pensar que hay algo que que está ocurriendo mal para este niño, por lo tanto debemos buscar cuál es la causa. El crecimiento postnatal, entonces, el 85% de los niños logran hacer este catch-up, recanalizar. El 15% no, por lo tanto tenemos 15% de niños que no van a hacer esta recuperación. Esto es responsable del 7% de los hipocrecimientos, son secuelas de restricciones del crecimiento intrauterino. Una apreciación que tenemos que hacer, y además tiene que ver con las características de los estándares a los cuales nosotros referimos a nuestros niños, es que los niños que son alimentados con pecho directo exclusivo tienen un crecimiento mayor que los niños que son alimentados con LB, que es leche de vaca, tanto leche de vaca que se prepara como las fórmulas sustitutivas de la lactancia materna, y que después estos niños alimentados con pecho exclusivo después bajan un poquito su velocidad de crecimiento alrededor de los 4 o 6 meses. Esto es normal, no nos debemos alarmar si un niño tiene una pequeña inflexión a esa edad. Pasamos a niños un poquito más grandes, estamos en el grupo de los 2 a 5 años. Los índices antropométricos que centran el control de ellos son la longitud o talla para la edad y el peso, en relación a la talla. Acá tenemos que definir entonces si estamos un niño con una desnutrición o con una talla baja. Volvemos a decir lo que decíamos antes. Es en relación al percentil 3, que es el último percentil, el de abajo, el que figura a veces en rojo, en el cual solo el 3% de esa población es normal, es sana, dentro de lo que normalidad, la acepción que le dimos al inicio. La desnutrición hablamos cuando el peso para la talla está por debajo del percentil 3 o cuando estamos presenciando un descenso en los percentiles, ¿sí? Decíamos que ahora estamos en niños mayor de 2 años, o sea que el catch-up ya pasó. Y la talla baja la definimos menor al percentil 3. Así como tenemos en menos el riesgo del sobrepeso, y el sobrepeso es una enfermedad importante. Sepan ustedes que lo que antes nuestra preocupación básica eran los desnutridos, bueno, ahora está siendo desplazada por la nutrición en más. Es una malnutrición, pero en exceso. ¿Tá? Entonces, el peso para la talla en el percentil 85 a 97 riesgo y por arriba sobrepeso. Vamos ahora a lo que es el crecimiento de los niños mayores de 5 años. En que nos centramos la talla para la edad y el índice de masa corporal, cuya fórmula de cálculo es muy sencilla, peso para la talla al cuadrado, teniendo la precaución de que el peso está en kilos y la talla debe ser graficada en metros. Estas también son, obviamente, los estándares de crecimiento que realizó la OMS. En los niños mayores de 5 años, y bastante mayores, o sea, es importante el momento de la etapa puberal. Etapa puberal que varía según el sexo del paciente. Las niñas, el inicio se ve entre los 8 y 13 años y a los varones se ve más tarde, entre los 9 y 14 años. El empuje puberal, que llamamos empuje puberal o estirón puberal, es el momento en los cuales el niño aumenta nuevamente su velocidad de crecimiento. Recordamos que teníamos una desaceleración en los primeros 2 años, si bien aumenta mucho, una meseta desde los 3 años hasta este momento, cuando inicia en las niñas a los 8 y en los varones alrededor de los 9 a 14 años.
El empuje entonces es a los 11 en las niñas y en los varones a los 13. La velocidad, si ustedes la ven, es diferente en las niñas o en los varones. En las niñas es 9 centímetros por año y en los varones es 1 centímetro más, 10.3 centímetros por año. ¿Qué particularidad tiene el crecimiento en los dos sexos que los hace diferentes? Que el empuje puberal de los varones dura más. Por lo tanto, ellos están más tiempo sometidos a una mayor velocidad de crecimiento, lo que determina una talla final mayor. Es la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la talla. El crecimiento en los niños y en las niñas también finaliza de forma a edades diferentes. En las niñas es alrededor, tiene una media de los 17 años, y en los varones en una edad media de 21 años. Una de las cosas que es importante evaluar en los niños, en los adolescentes o en los preadolescentes son los estadios de Tanner. Los estadios de Tanner tienen que ver con el desarrollo sexual, ¿sí? Sabemos que la incidencia, como habíamos hablado antes, de las hormonas sexuales en el crecimiento son los que determinan la aparición de los caracteres sexuales secundarios y determinan el crecimiento en talla, por ejemplo. ¿Cuáles son los hitos? Son 4 estadios, tanto para niñas como varones. El Tanner 2, que es la aparición del botón mamario en las niñas, determina el inicio puberal y suele coincidir con el inicio de este estirón puberal. La menarca o la primera menstruación aparece más adelante, ¿sí? En los varones es diferente. El Tanner 2, o sea, el inicio de la pubertad, está marcado por el aumento del volumen testicular, pero no tiene que ver con el estirón puberal. Ellos comienzan la maduración sexual, ¿no? El incremento del volumen testicular, pero el estirón puberal se ve habitualmente un año después cuando estamos frente a un estadio 3 de Tanner. Entonces, para finalizar, el crecimiento, como decíamos, es uno de los hitos importantes de lo que es la valoración de un niño y debe ser llevado a cabo de forma programada, como está pautado en nuestro país, y de la forma más prolija que se pueda, tratando de tener mucha consideración en lo que es la toma de las medidas, la interpretación de esos valores para acompañar a los niños en su crecimiento, no crear angustia o expectativas que no son tales para los papás y, como siempre, lograr el mejor crecimiento de nuestros niños. Muchas gracias.